Señora Maritza. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Como les indicaba la señora Maritza, mi nombre es Catalina Silva. Tengo una experiencia amplia en diferentes grupos académicos, lo que me ha llevado también a enfocarme un poco en el tema de diversidad y educación inclusiva. La idea de hoy es pues dar como unos pinitos en esta temática que sé que también muchos de ustedes ya han tenido que sí o sí experimentarla, porque pues la diversidad hace parte de nosotros como seres humanos y lo que nos planteamos ahora es de qué forma esta diversidad se puede enfocar, no a que nos genere dificultades, porque evidentemente pues hay una diversidad neta en los seres humanos, sino que la diversidad se convierta en una fuente de innovación educativa. Eso es lo que va enfocado el propósito tanto de esta clase y anclándonos un poco al propósito general del diplomado, que es innovación educativa. Entonces, señora Maritza, su merced me indica cuándo arrancamos para que podamos Siga abordar. bien, Yo tengo aquí preparado como sigamos porque pues lo que hacemos siempre es empezar puntual y ya las personas que se van integrando no hay problema y los que no pueden pues ven la grabación, así es de que cuando quieras, no hay problema. ¿Necesitas sí, señora, compartir algo perfecto. para darte No, no, anfitrión? señora, el Ah, día de bueno, hoy no tengo ah, una bueno, situación aquí con mi compu y no me quise arriesgar a de pronto quedar tranquila, no hay a la problema. mitad. No era para ¿Listo? saber si te daba anfitrión. Ok, listo. Entonces, bueno, para el día de hoy tenemos lo siguiente, y es que vemos a la diversidad como una fuente de innovación educativa. Entonces, antes de arrancar con la parte de conceptualización, porque hay algo aquí en específico y es que la diversidad es tan amplia que a veces se desenfoca. Es importante centrarnos y conceptualizar claramente de qué estamos hablando y de qué se trata y así la podamos abordar de una manera más apropiada en las diferentes aulas e incluso en los diferentes espacios que nosotros manejamos. Resalto mucho en algún momento en parte de otro diplomado en el cual trato de participar con la señora Marixa, yo les escuchaba algo de que ellos cuando son coach, lo ideal es que el coach sea coach en en todos los ámbitos de su vida, que vivan siendo coach. Pero resulta que la diversidad la vivimos no solo en las aulas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y a veces como que nos centramos en que la diversidad es que quizá llegue a nuestras aulas niños con necesidades educativas especiales y olvidamos que cada uno de los seres humanos somos únicos y en ello pues existe una diversidad también, no solamente quienes de pronto tienen una diversidad funcional con alguna discapacidad o con alguna necesidad educativa especial, mejor dicho, sino que tenemos que pensar no solamente en ellos y que la educación inclusiva no debe estar ligada netamente a este aspecto, sino que inclusión pues precisamente debe nacer de la diversidad, que si no tenemos niños con necesidades educativas especiales, igual nuestra aula debe ser una aula innovadora y una aula preparada para la diversidad. Entonces, en ese enfoque, me gustaría también que cada uno de ustedes me hable de sí mismos y me regale, por favor, tres aspectos que consideran los hacen únicos. Yo voy a iniciar. Por ejemplo, si ustedes quieren emplear el chat o si quieren emplear de pronto que podamos escucharle su voz, muchísimo mejor. Por ejemplo, yo considero que a mí me hace única mi forma de hablar y de expresarme. También considero que me hace única a la hora de enseñar, que debo siempre estar haciendo algunas señas con mis manos o algunos gestos para sentir que estoy llegándole a las personas o a los niños o a los adolescentes con quienes estoy trabajando. Y como persona siento que me hace única, que lloro, mi forma de expresar casi que la mayoría de mis emociones es a través del llanto. Entonces ahí encuentro diversidad. Yo lloro si me pongo feliz, si me pongo triste, si me da rabia. Bueno, soy única en ello. O de pronto muchas personas también comparten esta particularidad, pero eso me hace sentir a mí única. Quiero escucharlos, por favor. Si me pueden regalar tres aspectos en los que ustedes sientan que se hacen, que son únicos, por favor. A ver, ¿quién se anima de primero? Están pensando, están pensando. Bueno, a mí voy a ir anticipando mientras los demás logran hacer su lista corta, que son solo tres aspectos. Entonces, que conste que no estaba preparada, entonces voy a decir lo primero que se me ocurre, ¿cierto?
Entonces, a mí me hace única en cuanto a lo laboral mi estilo de coachear, que es lo que yo hago, coaching, mi estilo personal, una marca propia que he ido formando, que he ido formando pues con lo del estudio, con la experiencia, con la interacción con otros seres humanos. Entonces me hace única la capacidad de escuchar, de procesar la información y de acompañar en procesos de transformación. Pero aquí ya se animaron Sí, a sí, sí, escribir en está el por chat. acá Leonardo. Por aquí este user no me aparece nombre, pero por aquí nos mencionan disciplina, responsabilidad y justicia. Entonces sabemos que es un caballero porque es justo, no justa. Justo, sí, sí, señor. Así es. Jovetis, María Isabel, Rolando, Leonardo, listo, Rolando. Sabemos Rolando. que eres tú. Ah, hola, Rolando. Vamos a ver qué creen ustedes que los hace únicos. Hola, buenas noches. En mi caso, yo digo que me hace única mi capacidad para conectar con las personas y en el aula de clases, obviamente, con mis estudiantes. Aparte de eso, la lealtad y mi capacidad para escuchar que he desarrollado gracias a Marix. Escuchar para comprender. Qué bueno, exacto. Y así como esos tres aspectos, pues seguramente tenemos una infinidad de aspectos que nos hacen únicos. Casi podría afirmar, no sé si me equivoqué en términos, me corriges, porfa, señora Marixa, que siento yo que somos únicos en absolutamente todo, Sí. lo que somos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Porque a veces cuando hablamos de diversidad o educación inclusiva pensamos que nos tenemos que ver en nuestros estudiantes en esa diversidad y resulta que es importante reconocerla en nosotros primero, tanto en nosotros como personas, ahora cuando somos docentes y tener en cuenta que como docentes también siempre estamos en un engranaje, ¿no? Pues independientemente de cuál sea tu contexto, tú o tienes más compañeros de trabajo, tienes una comunidad compartes también, o a menos de que pronto estés en una zona aislada en la que sucede mucho, pues en Colombia, en las zonas rurales, que hay una escuela para cierta vereda y los docentes quedan allá escondiditos en esa escuela, independientemente de ello, pues nunca van a estar solos al 100% porque siempre van a haber más niños, sean dos, sean tres, sean 40, y siempre van a haber más docentes e igual pues va a haber una jerarquía en cuanto a las diferentes instituciones con quienes trabajamos, ¿verdad? Es importante reconocerlo porque cuando estamos por ejemplo, está la escuela y hay 10 docentes, es importante reconocer y siempre nos vamos a encontrar en nuestros equipos de trabajo que hay un docente que tiene una habilidad para. Siempre hay un docente que lee en los grados, porque él tiene su habilidad de oratoria, eso lo hace único. Siempre está la docente que ayuda a pintar los murales o toma esa iniciativa porque eso lo hace única. Está quien arma las coreografías para las presentaciones porque tiene esa habilidad. Entonces, identificar esa diversidad en los grupos de trabajo, no solamente en nuestros estudiantes, cuando hacemos esas propuestas pedagógicas innovadoras e inclusivas, pues también tengamos herramientas y las herramientas más grandes que tenemos, que de pronto no van a necesitar de que los contextos sean unos en específico, porque de pronto hay contextos que no tienen ciertas herramientas por temas de recursos o por temas de distancia. Hay algo que siempre, con lo que siempre vamos a contar es con el talento humano. Entonces, reconocernos desde nuestra humanidad, desde lo personal y cómo eso trasciende en nuestros equipos de trabajo también va a hacer que lo que planeemos para esas estrategias pedagógicas innovadoras se hagan más efectivas. Imagínense qué pasaría si en una institución educativa todos los docentes fueran iguales. O sea, sería aparte muy aburridor ir a trabajar, porque pues el trabajo es trabajo, pero sabemos que nuestro trabajo tiene mucho de nuestra vocación y de esa fuerza que le ponemos para hacer nuestra labor. Yo siempre nos pongo muchas flores encima porque nuestro trabajo, el trabajo de guiar, de orientar, de enseñar, es un trabajo que nace como muchos otros, evidentemente, pero que nace desde la vocación o que se puede realizar de una forma más amena desde la educación
porque tenemos diversidad por donde veamos, diversidad en estudiantes, mucha más diversidad en padres de familia, que a veces se vuelve un poco más complejo de manejar, porque tú al niño le estás guiando de cierto modo, pero a los padres de familia, aunque quisiéramos, hay aspectos en los que tenemos que detenernos y ya hasta ahí llegamos, aunque quisiéramos, no podemos hacer más con esa diversidad. Entonces, genial que podamos reconocer nuestras habilidades y nuestra diversidad propia y la de nuestro entorno. Al reconocer nuestro equipo de trabajo, su diversidad, sus habilidades, sus fortalezas, eso nos va a permitir tener una mejor visión en cuanto a las estrategias que debamos implementar con nuestros estudiantes. ¿Cómo se refleja la diversidad en cada una de sus aulas para quienes están pues, ejerciendo en este momento? A mí me gustaría de pronto saber un poco de sus contextos, porque yo puedo hablar algo que suena muy chévere en mi contexto, pero pronto no va muy de la mano del de ustedes, entonces pues no lo van a ver como tan aplicable, tan chévere. Entonces me gustaría escucharles esa partecita para cerrar este saberes previos, este conocimiento de nosotros mismos y de la diversidad que pueda haber hoy aquí conectados en esta reunión. Estoy pendiente al chat por si están tímidos de hablar. ¿Cómo se refleja la diversidad en mi aula? Bueno, yo que tengo aulas virtuales como en esta ocasión, constantemente estoy dando clases por esta vía y pienso que cada vez se nota más o cada vez le prestamos más atención a las diferentes maneras de las personas recibir la información. Nos esforzamos más para que llegue la información de diferentes formas, para que cada uno a su manera pueda como llevarse lo mejor de la clase, ¿no? Y pues aquí lo vemos de manera, por ejemplo, cultural. Nosotros en el instituto tenemos pues alumnos o estudiantes en 16 países. Entonces está el docente, está el estudiante de México, está el estudiante que vive que es latino pero vive en Europa, está el que vive en Estados Unidos, está el argentino, el de Paraguay, y todos son pues diferentes las culturas. A veces nos tenemos que cuidar de las palabras. Yo que soy, todos aquí ya me conocen que yo soy muy desparpajada, decimos aquí en Colombia, para hablar, ¿cierto? Y a veces tengo que como aclarar de a qué me estoy refiriendo con algunas palabras que uso. Entonces, creo que eso es una parte. Otra parte, somos los que no tenemos la atención tan entrenada y que la hemos tenido que aprender a controlar, no, sino a centrar, a traer la atención porque fácilmente se nos va la palomita. Y así veo que cada día se nota más. Lo que pasa es que ahora pues sí se diagnostican cosas, se hablan, se estudian, pero cuando yo era muy niña, pues yo me imagino que si me hubieran hecho algún test psicológico, me hubieran diagnosticado por lo menos unas 4 o 5 condiciones, porque yo era tremenda. Pero veo que pues eso pasó por alto en mi niñez. A mí, por ejemplo, me decían Camayo, que yo mi apellido, pues estése acá al frente porque es que usted no la podemos dejar de perder de vista ni un segundo porque eso, mejor dicho, a lo peor. Entonces, yo creo que cada vez pues somos más conscientes de que estamos trabajando con individuos y que como tal el individuo y el ser pues, siempre es diferente. Todos tenemos condiciones que, como decía la profe Cata ahorita, nos hacen especiales y nos diferencian de los demás. Entonces yo creo que a eso apunta a esta diversidad de la que nos estás hablando. Ok, muy bien. Vi una manita levantada de María Isabel, no sé si se quiere animar a comentarnos. Entre tanto, voy a leer que Rolando nos escribe, el choque que existe hoy en día en las instituciones es muy difícil. Los padres no entienden que sus niños deben orientarse y hay mucho rechazo por parte de los padres. Claro, es que los contextos se van generalizando de pronto en este aspecto,
siento yo que es un tema cultural, es una diversidad cultural y un tema también como de normas. Y aquí quiero mencionarlo porque hay que recordar siempre que la diversidad es el ser humano lo que es. Sin embargo, que nuestro mundo se rige por ciertas normas, nuestras instituciones tienen ciertas normas que, aunque no pueden atentar contra esa diversidad, también la educación es un derecho de ver. Entonces, sí, hemos presentado últimamente mucha cosa como que es que eso va en contra de eso que me están exigiendo, está en contra del desarrollo de mi personalidad y yo soy diverso y por qué me exigen eso y por qué debo cumplir eso. Es importante siempre, ahora lo voy a decir, la ley ampara muchísimas de estas cosas y se vuelve un poco tedioso también para los docentes tratar de generar como estas orientaciones hacia lo que creemos y pensamos es lo mejor para nuestros estudiantes, que evidentemente es el cumplimiento del manual de convivencia y demás, pero es importante siempre, desde la construcción de esos manuales de convivencia y demás, no solo tener en cuenta el tema de la diversidad, sino hacer al estudiante y a los padres de familia, que como lo dije anteriormente, sí se vuelve un poco más dispendioso, que las normas existen por una razón, porque una cosa es que se nos respete la diversidad dentro de nuestra libertad de expresión y lo demás, pero recordemos que nuestra libertad para donde empieza la de los demás. Es decir, no podemos estar todos haciendo lo que lo que nos parezca, lo que no se nos antoje, porque yo soy libre, y esa es mi diversidad y yo soy único. Ah, claro, yo hablo duro, pero hay lugares en los que no puedo hablar duro por más que eso me haga único. Debo cumplir con eso. Y así con muchas otras cosas. Entonces, sí entiendo perfecto esto de que se hace cada día más complejo manejar en las instituciones educativas y que se ha tergiversado los términos de diversidad como si esto fuese algo nuevo. Lo que pasa es que sí es nuevo que se esté empezando a valorar esa diversidad. Eso sí es un poco nuevo, pero diversos han sido los seres humanos desde siempre, porque siempre hemos sido distintos y siempre hemos tenido características que nos hacen diferentes. Entonces, por aquí dice, hay mucho niño mimado, no preparado para el aula, la neurodiversidad, las crianzas de padres, desnuclearizados, o sea, falta uno de ellos o hay sustitutos. Así es. Y entonces ahí encontramos diversidad en las familias, lo que hace que los estilos de crianza sean muy diversos también. Hay diferentes tipos de familia hoy en día. Todos están bien, pensaría yo. Todos deben estar bien. Sin embargo, cuando ya tenemos a todos estos niños que tienen una diversidad gigante, no solo en su ser como individuos, sino el trasfondo que tienen ellos, que son sus familias, sus núcleos familiares, sus comunidades, sus barrios y demás, y que a nosotros los docentes nos llegan todos ahí, ¿qué vamos a hacer para lidiar con ello? ¿Qué vamos a hacer para lograr que esa diversidad ya no sea un problema, que lo que se genera es cómo se percibe, cómo se siente, porque cómo vas en contra de eso, sino cómo tomas todo eso y lo conviertes en algo que se vuelva una estrategia innovadora? ¿Cómo logras comprenderlo? Porque cuando nos vimos la primera vez, en el día del lanzamiento del diplomado, yo les decía, como docentes, y ahorita vamos a ver una parte específica de ello, también somos diversos, también tenemos un pensamiento, unos criterios, unos principios, una cultura que se nos debe respetar, pero que tenemos que fijarnos en qué punto no podemos transgredir el límite o la línea en la que nuestra propia opinión vaya a tergiversar o vaya a hacer cambiar de pronto nuestro pensamiento. Es decir, nuestros estudiantes no van a ser nunca como nosotros quisiéramos exactamente que fueran y también quitarnos como ese prejuicio en cuanto a que están siendo distintos, es muy importante para que podamos valorar la diversidad y darle otro enfoque. Ahora, recordemos, siempre queremos lo mejor para ellos. Los docentes somos trascendentes en la historia, pero también es saber que nosotros llegamos hasta cierto punto, hasta cierto límite y que de ahí hacia allá, por más que los queramos, por más que sean valiosos para nosotros, hay muchas cosas que no vamos a poder manejar para que de pronto también el nivel de estrés, el nivel de preocupación en los docentes disminuya y que el tiempo que estás con tus estudiantes sea sumamente valioso, la huella que eso vaya a dejar, pues ya queda en la conciencia de cada uno de ellos
y tenemos que dar esa libertad también, porque también siento que nuestra profesión en muchos casos nos cierra a que queremos algo muy bonito, algo que funcione de la mejor manera, pero el mundo no funciona así. Y entonces los docentes terminamos estresados porque fulanito en su familia no le enseñaron eso y no le exigen y no le piden y no podemos hacer nada con esa familia, pero sí en el aula podemos hacer algo con este niño que de alguna u otra manera se va a reflejar ya luego en su entorno. Dios tenga misericordia de nosotros. Apoyo también esa noción que dice por aquí. Muy bien. Entonces, Jovetsis tiene la manito levantada, profe. ay, sí, Jovetsis, porfa, te escuchamos mientras yo tomo agüita aquí Gracias. Bueno, fíjate, actualmente estoy trabajando con adolescentes, ¿ok? Estoy trabajando con cuarto año, quinto año, es decir, con adolescentes entre 15, Ujú. 16, 14 años. ¿Y cómo puedo ver la diversidad? En la manera en que se sientan, ¿ok? Así lo observo. ¿Por qué? Tengo casos de adolescentes que sí se sientan con los pupitres alineados, ¿ok? No se levantan mucho del pupitre, pero hay otros adolescentes que se levantan y se apoyan de cualquier lado de la pared, pero prestan atención a la clase y la comprenden. Esto a mí me llamó la atención porque a mí lo que me interesa es que comprenda, ¿verdad? No como Entonces, si está lo que sentado, no que exacto, se si quede lo ahí. que me, exacto, entonces si me interesa que comprenda y es la manera que él lo puede hacer, yo hago como que caso omiso y, y lo dejo quieto. O sea, siempre y cuando me comprenda, puede estar sentado o de pie, pero está comprendiendo. Fue una de las cosas más recientes que experimenté, al igual que hay casos en los que no les gusta sentarse en los pupitres en filas, pero hacen como una rueda o Perfecto. un Yo iba para semicírculo, allá. Sí, ¿ves? Pero de igual manera captan la información o el tema que les estoy explicando. Entonces, eh, ¿qué, a qué conclusión llegué yo? Bueno, no gastar de pronto tanta energía en decirles, bueno, mira, es que los pupitres tienen que estar así alineados, no. O sea, si ellos se sienten cómodos así, así damos la clase, no hay problema. pero ¿Ok? se brilla. Así es. Exacto. Perfecto. Importante tener eso en cuenta. Y entonces, ¿qué hiciste ahí? Te saliste del paradigma de que deben estar ahí en las filas. Y cuando el docente suelta eso y se permite valorar esa diversidad y decir, bueno, aquí el propósito es que vamos a orientar una clase y la idea es que ellos aprendan esto. El cómo es el que nos hace, es lo que nos permite innovar. Entonces, comparto eso, tal vez y aquí rapidito, tal vez la experiencia que para mí ha sido más enriquecedora en temas de diversidad fue hace más o menos 3 años con una población en la ciudad de Cali, en la cual yo orientaba aulas de aprendizaje acelerado, que denominan. Es decir, que reciben estos estudiantes que por muchas razones y sobre todo después de pandemia, ya están, uno, desescolarizados y dos, su edad no coincidía con la edad en la que era propicio que estuvieran en un aula. Entonces, por ejemplo, habían chicos de 12, 13, hasta 16 años que no habían terminado la primaria, pero pues tampoco la idea era que se fuesen a validar porque eran adolescentes apenas, no están en la edad que legalmente tampoco deben estar validando o haciendo su educación por ciclos. Entonces el Ministerio de Educación tiene esos programas para acogerlos a ellos como eso es educación inclusiva. Ninguno tenía necesidades educativas especiales, ninguno tenía algún tema cognitivo que lo limitara de las aulas, porque bueno, ahorita vamos a tocar este aspecto que es importante saber. Simplemente eran estudiantes extra edad. Entonces, ¿qué se hace? Se les niega la oportunidad de estudiar, se les dice que esperen hasta los 18 para que validen o hasta los 16, o se habilita un programa inclusivo que de hecho funciona hace mucho tiempo, solo que después de pandemia se hizo un poco más popular y las aulas se empezaron a llenar un poco más porque se vio más esto, pero entonces te encuentras que tú debes enseñar cosas que están diseñadas inicialmente para niños de 6, 7, 8 años a preadolescentes y adolescentes, y ahí la cosa se vuelve loquísima, porque ellos no van a querer hacer una plana, por ejemplo, o algo de ese estilo. Entonces, tú resaltaste algo que yo lo estaba pensando, pero mira que ya lo estás aplicando. La mesa redonda, la media luna, los grupos, el mover esas benditas sillas de las filas, ayuda muchísimo.
porque les estás permitiendo, yo siempre digo, ellos creen que estamos siguiéndoles la cuerda, pero nosotros estamos estableciendo unos límites y les estamos dando a elegir dentro de esos límites. Entonces, no nos salimos de la norma, no está perdiendo el docente cierta autoridad que sí debe tener el docente porque pues estás guiando de cierto modo, o sea, sí hay un respeto mutuo siempre entre docente y estudiante como seres humanos que somos, pero sí hay un nivel de jerarquía en cuanto a que tú estás orientando y estás liderando el grupo. Y eso les permite a ellos, pero al adolescente lo que más le gusta es sentirse libre y sentir que se le está dando la razón. Entonces, ¿para qué vamos a pelear eso si nosotros ya somos adultos y ya pasamos por ahí también? Entonces, no van a dejar de aprender, no vamos a dejar de orientar lo que tenemos que orientar, no vamos a dejar de exigir lo que tenemos que exigir, pero el cómo lo hacemos hace una diferencia grandísima, porque tú puedes pasar todo un día peleando con ellos para que salgan en las filas o todo un día trabajando de una forma más armónica sin filas. El trabajo en grupo les gusta muchísimo. A ellos, aunque no pareciera, a muchos de ellos les da pena muchas cosas. Muchos de ellos tienen una infinidad de miedos y para ellos es complejo. Entonces, yo manejaba mucho un tema de nos respetamos todos nos equivocamos. Aquí ninguno, ni yo soy perfecta, pero yo no voy a querer que se me rían. No hacemos al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Empleaba mucho algo con ellos. Lo que está mal hecho, así todos lo hagan, no se comparen. Lo que está mal. Y la sociedad en general hace muchas cosas mal, y eso no lo hace bueno, eso sigue siendo malo. Entonces sí siento que el entrar al corazón de nuestros estudiantes, hablando, porque es que con los niños es más sencillo entrar al corazón, llegarles a ellos a su ser es más sencillo desde mi experiencia y mi perspectiva, pero el adolescente, siento yo que por naturaleza de su etapa, pone una barrera, porque él se está adoleciendo. Lo que tú le digas, es como cuando el niño está a los 2 años, que lo que tú le digas te dice no, el adolescente vuelve a eso. Entonces hay que darle la vuelta. Aquí dice, donde trabajo en el privado, el director insiste en sacar la tecnología del aula. Sí, exacto, lo tradicional no funciona del todo. Lo que pasa es que, bueno, es el contexto, es el contexto, y tú ahí ya tienes una limitación y es tu jefe, por así decirlo. Si tu jefe en el colegio privado te dice que no puedes utilizar tecnología, pues difícil innovar con tecnología. Tendríamos que seguir innovando con métodos tradicionales, pero hay que ver cómo aquí podemos hablar muchas cosas, pero el contexto siempre nos va a limitar a esa diversidad de ese contexto, qué tenemos que hacer en ese caso. Entonces, por ejemplo, la tecnología ofrece muchas herramientas, muchísimas, que también pues tenemos a nuestra compañera que nos habla de ello y demás, pero así como nos ofrece herramientas, pues nos ofrece ciertas situaciones que como docentes son difíciles de manejar. Entonces, sí tendríamos que ver es de qué forma abordamos ese grupo, ya en un tema más específico. Vamos a irnos al tema central de esta clase, que es la diversidad como fuente de innovación educativa. Para saber cómo afrontarlo, tenemos que conocerlo. Entonces, ¿qué es diversidad? A partir de lo que he venido hablándoles en una o dos palabras, alguien que pudiese resumirla. La señora Maritza habló algo de diversidad cultural. Eh, Betsis habló algo de diversidad cognitiva, podríamos decirle, en cuanto a que estamos involucrando edades y demás. Por aquí alguien me comentaba algo, Leonardo, que me dice, tengo un estudiante que dice ser proxy, y eso me causó mucha gracia. Entonces, aquí estaríamos hablando como de un tema de diversidad de género, orientación o social y emocional, por ejemplo. Entonces nos encontramos que la diversidad es tan amplia que abarca todos los aspectos del ser humano. Tenemos diversidad cultural cuando hablamos de tradiciones, costumbres, idioma y creencias. Tenemos diversidad cognitiva cuando tenemos que reconocer distintos ritmos de aprendizaje, estilos y formas de aprender.
El ritmo de aprendizaje, hay niños que parados, recostados en la pared, te escuchan y aprendieron. Y no escribieron nunca, no tomaron unos apuntes, nada, pero se lo grabaron. Y a veces uno de docente, ay, pero es que no lo hacen y le hago la bendita evaluación y le fue re bien. Entonces, quitémonos el paradigma de encima, aprendió, aprendió el estudiante, lo logramos juntos. Como hay estudiantes, personas que si no toman apuntes, se les dificulta. Por ejemplo, yo tomo apuntes todo el tiempo, no los vuelvo a ver jamás, pero el tema de escribir y generar como mis propias rayas y mis cuadros y algunas cosas se hacen en mayúscula, otras le hago raya, hay gente que utiliza colores y demás, le ayuda a que se graben, a que se memoricen, a que se interioricen, sobre todo, y ya. Y muchos no volvemos a ver esos apuntes, como hay personas y estudiantes que también escriben y vuelven a leer y súper bien. O no, es que obvia la repasadita que decían nuestros padres, era el tema memorístico. Eso es algo muy tradicional y a algunas personas se les da perfecto, a otras personas no se nos da el tema de memorización. Entre más lees, como que más blanco tienes la mente en cuanto al tema. O dices luego en la pregunta, ay, no, eso estaba, ¿dónde estaba? Yo lo leí, ¿no recuerdas? Nada. Entonces, identificar eso es hacer que, por ejemplo, hay un estudiante al que siempre le va mal. Entonces, profe, ¿será que el método de aprendizaje que estás empleando está sirviendo para la mayoría, que está bien, fuera de pensar que los profes somos los malos, estamos haciendo algo mal? No, por favor, no lo vayamos a ver así. Pero bueno, ese estudiante que no logra aprender con este método de aprendizaje que yo estoy empleando, ¿qué hago? ¿Le hago una actividad solo para él? Pregunto yo. ¿Implemento una estrategia solo para él? O, siendo justos, evalúo mi metodología y creo una que pueda involucrarlo a él también. Es la manera correcta de hacerlo para que nuestras aulas inclusivas no se terminen convirtiendo en aulas exclusivas. Y ya voy a profundizar allí. Entonces, allí tenemos la diversidad cognitiva, llevamos cultural cognitiva, diversidad funcional, diferentes capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Y entonces aquí es donde entran nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Mira qué bonito lo plantea acá, diferentes capacidades físicas. Entonces, ¿alguien tiene una capacidad o no la tiene? Por eso es que la palabra discapacidad hoy en día se vuelve un poco como dispendiosa de manejar porque sientes que como que no está bien dicha, como que no concuerda, como que no se debería hacer así, entonces simplemente no tiene esa capacidad. Puede que tenga otras. Y entonces ahí ya entramos como un tema clínico en el que evidentemente posiblemente siempre recibamos diagnósticos médicos de condiciones y demás con algunas sugerencias y que sabemos que nuestro sistema educativo en lo general no nos apoya mucho en ello porque quisiéramos que o lo más eficaz o como deberían ser las cosas en un ideal específico o bueno, pues es que estos niños tengan a su docente de apoyo, acompañándole y demás para que sea realmente incluido, pero si nos vamos a la realidad, sabemos que estamos un poco lejos de ello. Entonces, terminamos nosotros teniendo que capacitarnos de una u otra forma para poder afrontar estos retos que nos trae la educación inclusiva, en especial ya con estos temas de diagnósticos en los cuales se sale un poco de lo pedagógico y ya entra lo clínico en cierta parte, entra lo psicológico, entra lo fisioterapéutico y a los docentes nos toca afrontarlo. Y digo nos toca porque es nuestro trabajo y de cierto modo no hacerlo y no tener conciencia de ello, pues sí sería excluir a un estudiante. Ahora, en ciertos casos, ellos manejan algunas actividades específicas, pero lo primordial lo ideal sería que podamos incluirlos, ya vamos a ver con qué tipo de estrategias. Entonces, aquí ya llevamos tres aspectos o tres partecitas de espacios de diversidad que son cultural, cognitiva y funcional. Tenemos la social y la emocional, que son las condiciones familiares, económicas y afectivas. Aquí es donde yo les digo, profes, respiremos porque en esta diversidad social, emocional, de género y orientación
sí siento que tenemos que tener un proceso como de aceptación, que, de reconocimiento, de valorar y de decir, bueno, aquí paramos un poquito porque hay muchos de estos aspectos en cuanto a estas diversidades que se nos salen a nosotros netamente de las manos. Lo digo así tratando de ser muy realista con los diferentes contextos. Es difícil cuando tú ya citas a un padre de familia porque se presentó un caso de irrespeto absoluto hacia ti y el padre de familia termina irrespetándote más que el estudiante. Y, y en muchos casos, más que una observación, más que una anotación, bueno, lo que el manual de convivencia te ampare, no sucede y no va a poder suceder. Y entonces y a un estudiante no se le va a poder desescolarizar a menos de que sea una situación tipo 3 que ¿qué termina haciendo? O sea, tienes que esperar a que un estudiante te agreda para que a ese estudiante se le aplique un correctivo, o lo analizamos desde el principio y tratamos de que este estudiante se acoja a unos métodos de aprendizaje y de enseñanza en los cuales, voy a ser clara, en este contexto, por ejemplo, yo sabía que la mayoría de mis estudiantes consumían drogas, eh, marihuana. Hoy en día es hasta muy difícil porque ya ellos una pepita, una gotita, o sea, eso hay una cantidad de cosas que tú difícilmente vas a notar, sino que obviamente los comportamientos son muy distintos y llegas a un punto en el que citas al padre de familia y de pronto te dicen, no, ojo, porque el padre de familia es quien vende en la zona y te estás metiendo en un problema. Y como docentes estamos desamparados ante situaciones de esas. Entonces es también hablar como el chico, listo, tú te quieres comportar como un adulto, quieres estar aquí, necesito que no me traigas inconvenientes aquí. Y empieza uno a ser de psicólogo y de mediador en estas situaciones porque no hay de otra. Entonces nos encontramos con una cantidad de cosas en cuanto a lo social y lo emocional que por más que quieras manejarlas todas, lo que yo podría decirles, profes, es que siempre va a ser mejor tocar al ser humano que hay detrás de todas estas dificultades que nos vamos a encontrar, porque van a haber algunas que no vamos a poder solucionar ni queriendo, o sea, ni con toda la voluntad del mundo. Entonces nos enfocamos en lo cultural, en lo cognitivo, en la diversidad funcional y cómo hacer que nuestra aula sea un aula funcional para todos. Que si nuestro propósito es que ellos se aprendan esto, ¿cómo lo logro? Que si nuestro propósito es que, por ejemplo, en su caso y con esta experiencia que les cuento, el propósito era que no desertaran. Simple eso. Ni siquiera era que ellos fuesen a llegar a una universidad porque iba a ser muy difícil, por más que se quisiera. Su contexto, lograr que finalizaran su bachillerato ya era un logro grandísimo. O sea, esa era la idea inicial, que terminen el bachillerato. De ahí en adelante, bueno, obviamente siempre brindando muchas opciones, muchos convenios, cena y demás para que desde ese entonces ya empezaran como a gestionar algo en cuanto haciendo los proyectos pedagógicos productivos para más enfocados en el emprendimiento, en cuáles son tus habilidades. Entonces había barbería, teníamos huertas, hacíamos jabones. Ese era el enfoque no era un ICFES 500 porque ya sabíamos, reconociendo todo lo que vivíamos que iba a ser difícil, porque no tenían esa formación, porque no tenían esos hábitos de estudio, porque ahora, evidentemente, alguno de ellos sacará un muy buen ICFES y demás, pero por ejemplo, yo te manejaba un grupo de 42 que dejé en grado séptimo, aceleración de aprendizaje. Hoy en día de esos 42 hay 8 en grado 11. Entonces, son 11 niños que se lograron rescatar de las calles, que se lograron rescatar del vandalismo, y evidentemente hay una cantidad que se quedaron en el camino, pero se logró algo, de cierto modo se impactó alguna vida, y la situación económica de esa familia y su situación y lo que vio a venir después, va a haber cambios. Muchas de ellas quedaron embarazadas, muchas de ellas ya eran mamás, y evidentemente no es que ser mamá sea un problema, pero bajo ese contexto lo iba a dificultar muchísimo más. Teníamos bebés en las aulas a veces, vamos a ir 2 días por semana y presentas todo y te llevas el trabajo. Entonces, es ver que no sé exactamente los contextos que estemos manejando, pero siempre es hacerles ver a ellos que tu diversidad no quiere decir que tú vayas a ser es diferente y que solo tú eres diverso. Sácate de la cabeza que solo tú eres diverso.
Todos somos diversos. Todos somos únicos, para quitarnos un poquito eso de que se siguen perdiendo las culturas, como nos mencionan acá, porque entonces muchos jóvenes se metieron en la cabeza de que como soy diverso, yo hago lo que quiera. Y entonces yo no respeto, y entonces porque es que yo soy así, a mí me tienen que respetar porque yo soy diverso, y hay muchos nombres en cuanto a, en cuanto a orientaciones sexuales, en cuanto a gustos, en cuanto a, hay no sé cuántos géneros proclamados ya en este momento, 70 y algo. Listo, está bien, pero la constitución política es una y el manual de convivencia es uno y ya. Claro, tú puedes ser, tienes todo el derecho, está bien, pero tu diversidad, tu libertad es hasta donde empieza la de los demás. Y el respeto es el mismo para todos, los valores siguen siendo los mismos. Entonces, si lográramos como que instaurarnos eso en nuestra cabeza y en cuanto a que antes de cualquier prejuicio, antes de ya, vamos a enfocarnos en el ser. ¿Qué vamos a lograr con esta persona? Sí, es diverso, sí, piensa distinto, sí, tiene otra cultura, pero ya, vamos al grano. En especial con los jóvenes que siento yo es más difícil porque es difícil manejar. Ellos ya te quieren argumentar de muchas maneras y demás. Por aquí dice, no se están poniendo límites ni normas a los estudiantes y de ahí se desvincula el ambiente y de ahí se desvincula de ambiente aprendizaje social. En Colombia se ve mucho el consumo de drogas a nivel de estudiantes, en el sector donde vivo aún no se ve tan marcada esa situación juvenil, aun cuando la calidad educativa ha bajado a un nivel a nivel público se ve menos, en parte a su costo económico, muchas crisis económicas en un municipio con mucha carencia. Exacto, entonces ahí tenemos una diversidad de condiciones familiares, económicas y afectivas que evidentemente es complejo. Tengo un estudiante en primer año que viene de Colombia y el cambio de cultura se ve mucho, pero al ser joven se adapta a nuestro sistema educativo. Exacto. Yo, Betsy, te escucho y ya te doy respuesta aquí a quien me habló de este cambio educativo para que me cuenten dónde estás, quién llegó de Colombia, Leonardo. Te escucho yo, Betsy. Bueno, fíjate que en cuarto año tengo un reto porque hay un estudiante que llegó recientemente de Gaza, es decir, por la situación de la guerra, acá unos paisanos, como ellos se llaman, árabes, le ofrecieron apoyo y se vinieron a Venezuela. Ahora, ¿cuál es el reto que yo tengo con ellos? El idioma, ¿ok? Porque no comprende el español oralmente y tampoco lo escribe. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo evalúo? Bueno, recordemos Entonces que estoy buscando ver si al menos dibuja, si se puede expresar a través de dibujos y adaptar de pronto una planificación que incluya eso. ok, te entiendo. Yo te diría, ¿qué haría yo? Tú me cuentas si hay posibilidades de ello. Porque el dibujo es una buena forma, recordemos siempre, ojalá implementarlo con todos. ¿Listo? Pero tú no vas, siento yo que es muy dificultoso que estés todo el tiempo haciendo lo que dibuje o que dibuje todo. Entonces sí puedes emplearlo en ciertas situaciones, pero como aquí lo diverso, que es un tema cultural y es el idioma, contamos con herramientas tecnológicas que nos lo pueden solucionar. Ya. Entonces, un traductor, un aparatico de estos que funcione netamente de traductor, tanto para ti como para él. Evidentemente, en el camino y con el tiempo, seguramente él ya va a ir interiorizando nuestro idioma, el español, de cierto modo, por su necesidad de comunicación. Eso es como si tú vas a otro país por necesidad de comunicación, puedes haber hecho 3 cursos de ese idioma y de pronto no haber comprendido mucho y en una semana en otro país vas a comprender sí o sí porque es tu necesidad biológica de comunicarte. Entonces, seguramente el español a él le va a ir llegando. Pero yo te sugeriría traductor, traductor para con él. No tienes que cambiar toda tu planeación. Mira que aquí es donde está lo importante de la innovación. Es de pronto ver qué nos puede enseñar también él. ¿Qué del idioma de él puedes aprender tú y tus otros estudiantes en este proceso de traducción? Para que tampoco quede como que tu actividad es esta y la de los demás es esta. Porque entonces ahí ya no incluimos, sino que excluimos. Entonces,
la diversidad se tiene que ver como una oportunidad, como un recurso pedagógico. Te llegó un reto, porque es un reto como docente, pero te llegó una oportunidad de conocer otra cultura, de conocer otro idioma y de que también incluso tus estudiantes se motiven a hacer conocer la de ellos y aprender de otra. Aparte que pues hay un trasfondo en cuanto a la situación que están viviendo, que es fuerte y que no es muy lejana de muchas de las que vivimos también en Latinoamérica. Evidentemente, este tiene un precedente histórico gigante. Bueno, ¿por qué no abordar eso también? Obviamente depende de qué áreas tengas a tu cargo, si estás todo el tiempo con ellos, el tiempo que dispongas, no sé cómo, o si hayan varios docentes con ese grupo, no sé cómo lo manejes, pero sí, míralo como una oportunidad. Entonces, no hay que crear algo en específico para él. Sí lo podemos involucrar en nuestra dinámica de manera que también nos enseñe, pero no. La elemental, la herramienta tecnológica, el traductor. Sí, de Entonces, hecho lo consideré. El único tema es que no está permitido el uso del teléfono, ni para él, ni para mí. ni para ti. Maneja sector, ¿Ves? eso es sector privado, Sector público. sector público. Bueno, pero pues Sí, entonces ahí pues no sé si haya forma de hacer una solicitud, porque es que no hay otra forma, o sea, de todas es buscar maneras tiene como que haber una una excepción. comunicación, así sea un computador, así sea que no que sea algo que él maneje o tú directamente, sino como algo en un solo lugar donde simplemente se traduzca, porque pues ya en este momento hablar de utilizar un diccionario, siento yo que es, y quizás sugerirles a la familia que es importante aprender el idioma español. O sea, ya también ellos tienen que empezar a generar eso. Seguramente ya por la edad él no va a perder su idioma ni nada de ello, pero pues sí también hay un proceso de adaptación, no solo tuyo y de tu grupo, sino que eh, ellos también tienen que empezar a generar esas tres estrategias. Entonces, si en casa sí tienen uso de ello, pues entonces en casa lo más sencillo es un Duolingo, que es lo más accesible también, que no tiene costos y demás. Y bueno, ponte a aprender español también para que vayamos captando cosas. Él ya debe traer también algunos conceptos o muchos conceptos previos. No sabemos. Entonces, de pronto una evaluación de diagnóstico también te ayude mucho a ti. Una que tú puedas decir, bueno, esa sí se la puedes generar para él o para todos. Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué deberíamos saber en este momento? Hacemos nuestra evaluación de diagnóstico, vamos a responderla. Entonces tú en tu casa, porque los docentes trabajamos en casa también, le pones la evaluación de diagnóstico, la traduces y se la pones en su idioma, que tú igual vas a saber las respuestas, ¿no? Y entonces que la realice ahí delante tuyo en su idioma, los demás la realizan en su idioma y haces de paso una evaluación genérica, pues en la que sepas cómo están todos. Pero si te das cuenta que, por ejemplo, él ya sabe muchas cosas, puedes descansar un poco y decir, listo, está bien, no nos afanemos porque aparte, pues ya la época del año está adelantada. Y mientras se van dando esos procesos, pero sí te sugeriría que no te vayas a crear un solo método para él. O sea, porque no lo estarías incluyendo y además pues te vas a generar una tarea ahí que puede ser más efectiva utilizando la tecnología o solicitando la excepción para la traducción con él. Ya no es necesario ni hablarlo. Le pones el audio y te traduce con solo lo que le digas. ¿Listo? Tengo un estudiante de primer año, me dice la escuela es privada y el niño viene del sistema público de Colombia. Es interesante ver la variedad educativa binacional. Leonardo, sí, sí. Me dices esto y me veo reflejada así cuando, pues aquí recibimos también a tantos estudiantes venezolanos y uno identifica eso. Tengo que dar, y ya lo había comentado, pero tengo que dar un punto muy chévere que me parecía y es que yo reconocía en la forma de escribir de mis estudiantes que eran venezolanos, porque pues ellos tenían su caligrafía distinta, muy bonita además, y reconocía una conceptualización básica muy buena hace varios años, ¿no? Hace ya unos 7 años. Eh, y al ser más jóvenes, pues sí, yo siento que pese a que tenemos muchas diferencias, también muchas cosas son similares y nos escriben, que escriben a molde. ¿Cómo será a molde? ¿En script? ¿O a qué se referirá él, Leonardo? Profe, pues a mí me deja muy,
muy contenta, deletreada. Ok, muy bueno, contenta esta visión que nos has traído de la diversidad, porque, y me gustó mucho y me lo compro, de que en medio de ser inclusivos no seamos exclusivos, me lo compro, lo voy a llevar pues a las enseñanzas que tenemos aquí, porque de verdad que hay maneras, y es lo que creo que pues es el estilo que nosotros aquí en el instituto hemos tomado, y es hacer que para todos, o sea, que mi metodología le sirva al que es auditivo, al que puede prender la cámara, al que no la puede prender, al que puede estar, al que no puede estar. O sea, hacemos lo posible porque sea lo más diversa posible en una sola clase y sin hacer una clase aparte para los que entonces hoy nos vamos a conectar los que podemos prender la cámara, mañana los que no pueden prender la cámara. De 7 a 8 van a estar los venezolanos, de 8 a 9 los colombianos, de no, yo doy una sola clase, procuro que el material esté para todos. Buscamos la manera de transmitir lo mejor posible, de usar la metodología más amigable para todos. Y yo creo que eso es un buen consejo, ¿no? No enfocarnos en lo que específicamente necesita cada uno, sino vamos a decir algo exagerado, nos volvemos locos, pues solucionando y haciendo metodologías exclusivas para cada niño. Cuando tenemos 40, 30, 20, ¿qué hago yo? Porque, es que fulanito específicamente le gusta es dibujar, pues que dibuje fulanito, pero tiene que también saber que vive en este planeta, o sea, que todos estamos en este planeta. Entonces, me parece muy valioso lo que nos has traído hoy y nosotros siempre en estos últimos minutos escuchamos qué se llevan nuestros compañeros, qué se ok. llevan hoy para reforzar el conocimiento y si se genera alguna pregunta, Les tener el tiempo de responderla. Ok, voy a gastarte solo un minuto más porque les cuento que alcanzamos a hablar una partecita así de lo que traía para el día de hoy. El tema de diversidad es bastante amplio, entonces nos quedan pendientes para cuando nos volvamos a ver. Estrategias innovadoras claves. Sí, el próximo mes vamos a tener otra clase contigo. Exacto. Valores y actitudes esenciales, prácticas pedagógicas inclusivas. He estado leyendo aquí a Leonardo y él nos habla de una diversidad. Y hay algo que me llama mucho la atención, que él menciona mucho y es, se han adaptado bien, se han adaptado bien. Seguramente, profe, sin de pronto tenerlo muy aquí en mente, la metodología que estás manejando, que están manejando, está permitiendo esa adaptación en diferentes individuos que, que evidentemente son totalmente diversos, tanto en cultura como cognitivamente, como socialmente, porque pues estamos hablando de diferentes lugares del mundo. Entonces, ya para cerrar, simplemente quería decirles que siempre, siempre recordemos que el docente inclusivo y innovador es mediador del aprendizaje, no solo transmisor. Entonces, y siempre, siempre se deben promover ambientes respetuosos. ¿No? Por si eso a mí no me gusta, no quiere decir que por eso no vaya. Eso se respeta también, independientemente de que a mí como profesor eso no me parezca. Si eso no me transgrede a mí, si eso no me falta el respeto a mí, si eso no le falta el respeto a los demás, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y diseñamos experiencias significativas y adaptables para todos. Entonces, para que nos quedemos con el hito de que la inclusión no nos vuelva exclusivos queriendo crear diferentes planes. Hay ciertas situaciones en las que sí se nos obliga y es muy necesario porque de pronto ya estamos hablando de temas de diagnósticos clínicos que evidentemente se salen un poquito, pero un poquito en cosas específicas. No quiere decir que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales no puedan participar de diferentes dinámicas igual que los demás. Entonces, eso es todo y ahora sí también me gustaría escucharlos. Muchísimas gracias. Aquí en el chat hay bastantes mensajes ya. Debemos Ok. tener una mente amplia, las culturas del mundo. Trabajo mucho con la pizarra y relación con el mundo como profesor de historia y geografía. Dice Rolando, la misión no es cansarnos, ser creativos y positivos en lo que hacemos. Desde el respeto es posible, dice Leonardo.
No sé, María Isabel, Jovet, Mari, si tienen algún comentario adicional que hacer de lo que se llevan de la clase de hoy, qué reflexión nos queda al respecto de ir avanzando en esta diversidad de los seres humanos con los que vivimos, que siempre han sido y serán diversos, porque los seres humanos somos individuos. Entonces, así de que Seremos siempre, siempre lo vamos a seremos. hacer, siempre lo vamos a hacer. Entonces, no sé, Jovetsis, para cerrar, si nos quieres comentar algo, María Isabel o Mari, que no nos han dejado su comentario aquí. ¿Qué tal les pareció? Denle ánimo a la profe Cata para que se anime a seguirnos acompañando. Acuérdense que aquí a nosotros nos gusta ser estimulados a los profes. Nos gusta que nos digan que les gustó la clase. Jovetsis, te escuchamos. Si no les gustó también, a ver qué hay que hacer, a ver qué No, no, sí me metodología encantó. empleamos. Sí me encantó. Muchísimas gracias, sobre todo por darme otra visión. Ciertamente no es excluir, sino incluir. Entonces, muchas veces en nuestra formación nos están transmitiendo es excluir en vez de incluir. Entonces, hay que estar buscando este tipo de foros o de conferencias, de charlas, para manejar mejor esos criterios e integrarlos y pasar de ser un docente excluyente a ser uno realmente inclusivo. Si se Y a puede. veces no lo hacemos, es sin querer queriendo, la mayoría de Sí, las es veces, sin querer pero es queriendo, porque, importante reconocerlo. claro, porque por lo menos yo todavía estoy estudiando la docencia, ¿ok? Ujú. Y en la formación, en la universidad como tal, no se maneja mucho la inclusión. O sea, me has dado la perspectiva de ver que allá lo que se maneja es la exclusión. Y es que se hace Eso, ver el tema de inclusión como un tema aparte y siempre nos lo exactamente, relacionan con los temas de necesidades educativas especiales y no, inclusión es para todos y todos somos diversos, todos necesitamos ser incluidos. exactamente. Entonces, creo que la próxima clase también va a ser muy interesante. Seguro. Gracias, gracias, gracias. Y acá Tenemos María Isabel nos dice un encuentro muy orientador, importante y formativo. Rolando nos dice, creo que la diversidad es una ventana que no debemos cerrar nunca, debemos estar siempre dispuestos a escuchar y a entender a todos. Y María Isabel nos dice un llamado a reconocer las fortalezas de cada estudiante, no solo las limitaciones, y a buscar las formas innovadoras de resolver estas situaciones. Excelente clase, ahí le dan chanflores, florecitas para la profe. Gracias, gracias. Cada día debemos sumarnos para adaptar el aprendizaje a los estudiantes según les sea posible adquirirlo, dice Mari. Así de que veo que todos quedaron muy contentos con su participación, profe. Muchísimas y gracias. muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y sacarme a mí también de mi rutina y permitirme compartirles un poquito también de De mi los experiencia. chiquiticos, hoy, ahorita con Sí, unos sí, más sí, grandecitos. Ella tiene así es. un jardín infantil, la profe Cata tiene un jardín infantil, método Montessori, y además pues ahí estudia mi nieto. Entonces, por eso la conozco de primera mano, porque es la profe de mi nieto y además, pues he hablado con ella y siempre reconozco sus cualidades de docente y que es una persona muy bien preparada y que ha hecho un gran trabajo con los niños y pues sé que lo mismo que ella hace con los niños nos puede transmitir para hacerlo en todos los niveles porque los seres humanos nunca Sí, dejamos de aprender de maneras diferentes, pero seguimos aprendiendo. Así de que muchas gracias, me llevo hoy un gran aprendizaje de su clase, profe. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Jovetsis, Mari, Leonardo, Rolando, por haberme acompañado hoy, María Isabel. Y pues los esperamos la próxima semana, el próximo viernes. Y el próximo mes vamos a buscar un día que se nos acomode con la agenda de la profe Cata para que nos acompañe y nos siga hablando de estos Claro que temas que sí. vemos que son muy importantes. Un abracito grande, Soy. son bendecidos. Feliz noche. Gracias, gracias, gracias. Gracias, feliz noche a todos. Chao, profe. Hasta luego.